Desde que tengo memoria, siempre he vivido en un pequeño pueblo costero donde la vida transcurría con tranquilidad. Sin embargo, en los últimos meses, la calma se ha visto interrumpida por la extraña desaparición de varias personas. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó. Fue como si una sombra hubiera caído sobre nuestra comunidad. La gente murmuraba sobre un sitio web en la dark web conocido como El Rastro. Se decía que mostraba la última actividad en línea de las personas desaparecidas, justo antes de que se desvanecieran sin dejar rastro. Intrigado y escéptico al mismo tiempo, decidí investigar junto a mis amigos, Laura, Miguel y Sara. Nos reunimos en mi casa una noche, decididos a descubrir la verdad detrás de esos rumores. Después de buscar durante horas, finalmente encontramos el sitio. Mi corazón latía con fuerza mientras hacíamos clic en el enlace. La página era oscura, con un fondo negro y letras rojas que parpadeaban. En la pantalla aparecían rostros de personas que conocíamos, junto con imágenes de sus últimas horas. Cada uno de ellos parecía estar atrapado en un estado de pánico. Esto no puede ser real, pensé, aunque una parte de mí sabía que era posible. Mientras navegábamos empezamos a recibir mensajes en el chat del sitio. No deberían estar aquí, decía uno. Vienen por ustedes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ignorar esos mensajes. Es solo una broma, dije para tranquilizarme, pero Laura, visiblemente angustiada, sugirió que deberíamos salir de allí. Miguel, siempre el valiente, insistió en que siguiéramos. No hay nada de qué preocuparnos, decía, tratando de convencernos. Sin embargo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las imágenes de las personas desaparecidas parecían cobrar vida. Cada vez que pasábamos el cursor sobre sus rostros, sentía una conexión extraña, como si me estuvieran llamando. Fue entonces cuando un mensaje apareció en el chat. «Están observando». Esa frase me hizo sentir como si alguien estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atraparnos. «¿Quiénes están observando?», pregunté en el chat, pero no obtuvimos respuesta. Aterrorizados decidimos cerrar la página, pero fue en ese momento que nuestras computadoras comenzaron a fallar. Las luces parpadearon y el aire se volvió pesado. De repente todos recibimos notificaciones en nuestros teléfonos. Era un mensaje de uno de los desaparecidos. «Ayúdenme». La angustia se apoderó de nosotros. La idea de que alguien estaba pidiendo ayuda desde la oscuridad era aterradora. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidimos salir de la casa. Al abrir la puerta, me encontré con una noche oscura y silenciosa. Miré a mis amigos, y el miedo reflejado en sus ojos era palpable. Comenzamos a caminar, pero una sensación de que algo nos seguía me llenó de pavor. Los días pasaron, y la situación no mejoró. La comunidad estaba sumida en el miedo. Las desapariciones continuaron, y cada vez que alguien se atrevía a hablar de El Rastro, más personas desaparecían. Decidí que debía hacer algo. Un periodista local se interesó en el caso, pero su curiosidad lo llevó a investigar el sitio por su cuenta. Su última publicación en el blog decía: «He visto cosas que no puedo explicar. Me están observando. No sé cuánto tiempo me queda». Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Fue un golpe devastador para todos nosotros. A medida que pasaban los días, sentí que la oscuridad se acercaba cada vez más, como si El Rastro estuviera esperando por mí. Finalmente, un día, no pude soportarlo más. Decidí dejar el pueblo. La idea de perderme en el mismo lugar donde tantas vidas se habían desvanecido me aterrorizaba. Mientras empacaba mis cosas, una última notificación apareció en mi teléfono. Era un mensaje anónimo: «No puedes escapar». En ese momento, supe que la sombra de El Rastro nunca me dejaría en paz. Desde entonces, he tratado de vivir una vida normal, pero el miedo siempre está presente. Las desapariciones siguen siendo un misterio sin resolver, y el sitio web continúa existiendo en la oscuridad de la red. Aunque he dejado el pueblo,
La sensación de ser observado nunca me abandona. A medida que pasaban los meses, intenté reconstruir mi vida en una ciudad diferente, pero la pesadilla nunca me dejó. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, la memoria de aquella noche me asaltaba. Me encontraba revisando los foros de discusión sobre el rastro, tratando de entender qué había sucedido. Cada nueva desaparición que leía me recordaba que la red era un lugar oscuro, lleno de secretos que jamás deberían ser revelados. Un día, encontré un hilo en un foro que discutía un fenómeno similar en otro lugar. La gente hablaba de una serie de sitios web que parecían estar conectados, todos relacionados con desapariciones inexplicables. El rastro era solo uno de muchos, y cada uno parecía estar vinculado de alguna manera. Las historias de personas que habían desaparecido después de investigar estos sitios eran inquietantes. Algunos nunca habían regresado, mientras que otros volvían con historias de terror que hacían que la piel se erizara. Decidí que tenía que profundizar más. Tal vez, si podía entender cómo funcionaba el rastro, podría encontrar una manera de romper su ciclo de horror. Me uní a un grupo en línea que investigaba estos sitios. Compartían información y teorías, y aunque había un sentido de comunidad, también existía una palpable tensión. Todos estaban asustados, pero había un impulso incontrolable por descubrir la verdad. Durante semanas colaboramos revisando cada rincón de la dark web en busca de pistas. Cada vez que descubríamos algo, una sensación de euforia y miedo se apoderaba de mí. Un miembro del grupo, que se hacía llamar El Vigilante, aseguró que había encontrado una manera de acceder a un servidor que contenía información sobre las desapariciones. Aparentemente, esos datos estaban protegidos por una serie de firewalls y medidas de seguridad, pero él tenía un plan. El día de la reunión virtual mi corazón latía con fuerza. El vigilante compartió su pantalla, y lo que vimos nos dejó atónitos. Había una base de datos que contenía los nombres de las personas desaparecidas, sus últimas actividades en línea y, lo que era aún más perturbador, una lista de direcciones IP que parecían estar relacionadas con el sitio El Rastro. Anoté cada detalle, sintiendo que estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, mientras estábamos en la llamada, la pantalla de El Vigilante se congeló y luego se oscureció. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz temblando. Nadie respondió. Unos segundos después, todos recibimos un mensaje en el chat. No deberían estar aquí. En ese instante, la llamada se cortó y la pantalla se volvió negra. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Decidí que era hora de dejar de investigar. La curiosidad se estaba convirtiendo en algo peligroso, pero ya era tarde. Un día, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido, y el contenido me heló la sangre. Estamos observando. En ese momento, comprendí que no podía escapar de El Rastro. Siempre estaba presente, acechando en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y mi vida se convirtió en una pesadilla. Miraba por la ventana, temiendo que alguien estuviera observándome. Los ruidos de la noche se volvían aterradores, y cada sombra me parecía una amenaza. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi cambio. La ansiedad me consumía, pero no podía hablarles de lo que había descubierto. Temía que se convirtieran en las próximas víctimas. Finalmente, tomé la decisión de alejarme de la tecnología. Vendí mi computadora y desconecté mi teléfono. Comencé a llevar una vida más sencilla, tratando de olvidar lo que había sucedido, pero en el fondo, sabía que nunca podría escapar de las sombras de El Rastro. Aunque ahora vivo en un lugar diferente y trato de mantenerme alejado de la tecnología, el eco de esas noches oscuras aún resuena en mi mente. La sensación de ser observado nunca se ha desvanecido por completo. Cada vez que escucho una sirena lejana o veo un grupo de personas en la calle, mi corazón se acelera. En algún lugar en la dark web, El Rastro sigue existiendo, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y aunque pueda haber escapado físicamente,
sé que siempre llevaré conmigo la marca de lo que descubrí. Era una noche como cualquier otra, y me encontraba en casa disfrutando de mi tiempo libre. Después de una larga semana de trabajo, decidí relajarme jugando un nuevo videojuego que había encontrado en una plataforma en línea. Se trataba de un juego de estrategia multijugador, donde los jugadores debían formar alianzas y competir entre sí para conquistar territorios. La premisa me pareció divertida y al mismo tiempo desafiante. Al principio, todo fue sencillo. Me uní a un servidor y comencé a jugar con personas de todo el mundo. Las primeras horas fueron emocionantes. Formé un equipo con otros jugadores y comenzamos a ganar batallas. La adrenalina corría por mis venas mientras veía cómo nuestras estrategias se materializaban en la pantalla. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, noté que algo extraño comenzaba a suceder. Recibí un mensaje privado de un jugador que usaba un nombre extraño. El Maestro. Su perfil no tenía información y había un aura de misterio que me intrigó. Me advirtió que tuviera cuidado con mis movimientos y que no confiara en nadie. Al principio, pensé que era una broma, un intento de asustar a los nuevos jugadores, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí ignorar el mensaje y continuar jugando. Sin embargo, cada vez que ganábamos una partida, comenzaba a recibir mensajes más inquietantes. No te confíes, estás en peligro, decía uno. El juego tiene reglas que no comprendes, decía otro. La atmósfera se volvió tensa y empecé a sentir que había algo siniestro detrás de todo esto. Pero, como muchos jugadores, la curiosidad pudo más que el miedo. Una noche, mientras me preparaba para jugar, noté que mi computadora se comportaba de manera extraña. Las luces parpadeaban y la pantalla titilaba. En ese momento, recibí una invitación para unirme a un juego privado con el Maestro. Sin saber por qué, decidí aceptar. La sala de juego era diferente. Tenía un diseño oscuro y ominoso, como si estuviera en un entorno completamente distinto. Al entrar, me di cuenta de que había menos jugadores y que todos parecían tensos. «Bienvenido», dijo el Maestro, con una voz profunda y resonante. «Hoy jugaremos un juego diferente. Las consecuencias serán reales». En ese momento, la risa nerviosa de los demás jugadores resonó en mi cabeza. Aunque el miedo se apoderó de mí, la adrenalina también me empujó a seguir adelante. El juego comenzó, y las reglas eran simples. Debíamos cumplir desafíos que se volvían cada vez más difíciles. Si fallábamos, nuestras cuentas serían baneadas permanentemente. Todos comenzamos a trabajar juntos, pero a medida que avanzábamos, la competencia se intensificó. Las tensiones aumentaron y las acusaciones de traición comenzaron a surgir. Algunos jugadores empezaron a desaparecer de la sala sin previo aviso. Recibíamos mensajes que decían que habían sido eliminados. El pánico se apoderó del grupo. A medida que la noche avanzaba, las cosas se volvían más extrañas. Las imágenes de nuestros avatares comenzaron a distorsionarse en la pantalla y se escuchaban susurros inquietantes que prometían consecuencias si no ganábamos. El Maestro parecía disfrutar del caos, riendo mientras observaba cómo nos desmoronábamos. Finalmente, un jugador, desesperado, decidió abandonar la partida. Al instante, la pantalla se volvió negra y un mensaje apareció. «Has perdido». Todos nos miramos aterrados. Algo en el aire cambió. La atmósfera se volvió densa y la sensación de que estábamos siendo observados se hizo abrumadora. Decidí que ya era suficiente. Me levanté y apagué la computadora, sintiendo que el miedo me consumía. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la pantalla seguían apareciendo en mi mente y la risa de El Maestro resonaba en mi cabeza. Sentía que había cruzado una línea, que había entrado en un mundo del que no podría escapar. Días después, traté de retomar mi vida normal, pero el juego seguía atormentándome. Recibía mensajes de otros jugadores, algunos pidiendo ayuda,
otros simplemente hablando de la experiencia aterradora que habíamos compartido. El maestro se había vuelto una leyenda entre la comunidad de jugadores, un nombre que todos temían mencionar. Decidí que nunca más volvería a jugar, que dejaría atrás ese mundo virtual que había tomado un giro tan oscuro. Con el tiempo, logré alejarme del juego y de la comunidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche persiste, como una sombra que nunca se desvanece. A veces, cuando escucho a alguien hablar sobre videojuegos, una oleada de ansiedad me inunda. La idea de que el maestro aún esté ahí, acechando en la oscuridad, me persigue. Un año después, un amigo me envió un enlace a un artículo sobre un grupo de jugadores que había decidido investigar la leyenda de El Maestro. Según el artículo, algunos habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré el enlace y por un momento la tentación de hacer clic fue abrumadora, pero el miedo me detuvo. Sabía que había cosas que es mejor no explorar. A pesar de que he seguido adelante con mi vida, nunca olvidaré aquella noche de terror. El maestro se convirtió en una advertencia para mí, un recordatorio de que a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. Aunque ahora trato de vivir sin miedo, la sombra de esa experiencia sigue acechando, recordándome que hay límites que no deben cruzarse. La vida continuó, pero el impacto de aquella noche nunca se desvaneció por completo. A veces, me encontraba revisando mis mensajes, esperando que el maestro no apareciera de nuevo. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, como si una presencia invisible estuviera esperando el momento adecuado para volver a entrar en mi vida. Un día, decidí asistir a una reunión de jugadores en una cafetería local, con la esperanza de encontrar a otros que compartieran mi experiencia. Al llegar, el ambiente era animado y lleno de risas, pero no pude evitar sentir que había un aire de tensión en el aire. Me senté en una mesa con algunos desconocidos y comencé a hablar sobre el juego. La conversación fluyó, pero pronto alguien mencionó a El Maestro. En ese instante, el ambiente se volvió sombrío. Las sonrisas desaparecieron y todos comenzaron a compartir sus propias historias sobre el juego. Algunos hablaban de desapariciones, otros de cuentas que habían sido baneadas sin razón aparente. La atmósfera se volvió densa y el miedo comenzó a apoderarse de la conversación. Una chica, que parecía tan asustada como yo, comenzó a contar su historia. Había estado jugando con un grupo de amigos cuando, de repente, un mensaje apareció en su pantalla. Era de El Maestro. Les advirtió que no siguieran jugando, que había un precio a pagar por sus acciones. Cuando intentaron salir del juego, sus cuentas fueron bloqueadas y nunca más pudieron acceder. Mientras hablaba, mi mente comenzó a llenarse de recuerdos. La risa de El Maestro, las advertencias, el miedo. La chica continuó, diciendo que sentía que estaba siendo seguida. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era posible que todos hubiéramos sido tocados por la misma sombra? Al final de la noche decidí que era hora de irme. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí que alguien me estaba mirando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado regresó con fuerza, y no pude evitar correr hacia mi coche. Arranqué el motor y me fui rápidamente, sintiéndome aliviado al dejar atrás la cafetería. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, me di cuenta de que El Maestro había dejado una marca en todos nosotros. La paranoia, el miedo y la ansiedad se habían convertido en una parte de mí. A pesar de que quería olvidar, sabía que el juego seguiría acechando en las sombras de mi mente. Mientras pasaban los días, la vida continuó, pero la sombra de El Maestro seguía presente. Decidí que debía hacer algo para cerrar este capítulo de mi vida. Comencé a investigar más sobre el fenómeno, buscando respuestas en foros de discusión y grupos en línea. Descubrí que muchas personas habían abandonado el juego por las mismas razones, pero aún había quienes seguían atrapados en su mundo. Una noche,
Mientras navegaba por un nuevo foro, encontré un hilo que prometía desvelar la verdad detrás de El Maestro. Los usuarios compartían sus experiencias, y algunos afirmaban haber encontrado la manera de confrontarlo. Curioso y ansioso, decidí unirme a la conversación. La adrenalina corrió por mis venas mientras leía sobre las estrategias que otros habían utilizado para enfrentarse a la figura oscura que había amenazado sus vidas. Poco a poco, fui absorbiendo toda la información. Había métodos para bloquear la influencia de El Maestro y estrategias para protegerse de su poder. Comencé a seguir los consejos de otros usuarios, implementando cambios en mis hábitos de juego y en mi vida diaria. Desde que tengo memoria, siempre he estado fascinado por la tecnología y sus posibilidades. Como programador, pasaba horas frente a la computadora, explorando nuevos lenguajes de programación y creando proyectos personales. Sin embargo, había un proyecto en particular que había capturado mi atención, un software llamado Proyecto Olvido. Se decía que este software podía borrar todos los rastros digitales de una persona, desde redes sociales hasta correos electrónicos, y permitirle comenzar de nuevo sin la carga de su pasado. La idea de eliminar el rastro digital era tentadora, especialmente en un mundo donde la privacidad se había vuelto casi inexistente. La curiosidad me llevó a investigar más sobre el proyecto, y descubrí que había sido desarrollado por un grupo de programadores anónimos en la Dark Web. La información era escasa, pero había rumores de que aquellos que lo utilizaban podían cambiar su identidad virtual y escapar de las ataduras de su historia. Intrigado por la posibilidad de reinventarme, decidí buscar el software. A través de varios foros y comunidades en línea, logré encontrar un enlace que prometía acceso al Proyecto Olvido. Mi corazón latía con anticipación mientras me adentraba en el mundo desconocido de la Dark Web. Después de descargar el software, me sentí como si hubiera cruzado un umbral. Lo instalé en mi computadora y, después de seguir instrucciones complicadas, estaba listo para usarlo. La interfaz era minimalista, con un fondo negro y letras verdes que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Estás seguro de que deseas continuar?, preguntó el programa. Sin pensarlo 2 veces, hice clic en sí. En ese momento, mi computadora comenzó a procesar datos a una velocidad vertiginosa. Las ventanas emergentes aparecían en mi pantalla, mostrando todo lo que estaba siendo eliminado: publicaciones de redes sociales, correos electrónicos, fotos. Cada elemento eliminado se sentía como una liberación. Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, empecé a sentir un extraño malestar. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué está pasando?, pensé. De alguna manera, la atmósfera se volvió densa, como si el aire se estuviera volviendo más pesado a cada segundo. Pero ya era demasiado tarde para detenerlo. El software continuó eliminando mis datos, y yo me quedé paralizado frente a la pantalla. Cuando finalmente terminó, la computadora se apagó por sí sola. Intenté reiniciarla, pero no respondía. Después de varios intentos fallidos, decidí desconectarla y dejarla reposar. La inquietud creció en mi interior. Había tomado una decisión que no podía revertir. Salí de la habitación y traté de distraerme, pero el temor y la ansiedad me consumían. Al día siguiente volví a encender la computadora, esperando que todo estuviera bien. Para mi sorpresa, la computadora arrancó sin problemas, pero algo no estaba bien. Mis cuentas de redes sociales estaban vacías, mis correos electrónicos habían desaparecido y cualquier rastro de mi vida digital se había borrado. Sentí una mezcla de alivio y pánico. Había logrado lo que quería, pero ahora me enfrentaba a un vacío desconocido. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que el Proyecto Olvido no solo había eliminado mis datos digitales, sino que también había afectado mi vida real. Mis amigos comenzaron a notar mi ausencia en línea y a preguntarse qué había pasado. Recibí varios mensajes de preocupación, pero no sabía qué responder.
La idea de confesar que había borrado mi pasado me parecía aterradora. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a aislarme. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Sin las redes sociales y sin una identidad digital, me sentía como un fantasma en mi propia vida. Intenté reconstruirme, pero la falta de conexiones me pesaba. La sensación de haber tomado una decisión errónea me atormentaba. Un día, mientras reflexionaba sobre mi situación, decidí investigar más sobre el Proyecto Olvido. A través de foros y grupos en línea, descubrí que no era el único que había utilizado el software. Había otros como yo, personas que buscaban una nueva vida, pero que también enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Comencé a comunicarme con ellos, compartiendo nuestras experiencias y buscando respuestas sobre cómo restablecer nuestras identidades digitales. Uno de los miembros del grupo, un hombre llamado Javier, había estado trabajando en una solución para restaurar los datos eliminados. Me emocioné al escuchar su historia y decidí unirme a su esfuerzo. Nos conectamos a través de videollamadas y compartimos información sobre nuestros intentos de recuperar lo que habíamos perdido. Javier tenía habilidades de programación excepcionales y estaba decidido a encontrar una manera de revertir el daño causado por el software. Durante semanas trabajamos juntos, probando diferentes métodos para restaurar nuestros datos. La frustración a menudo nos invadía, pero la esperanza de recuperar nuestras vidas nos mantenía en marcha. Un día, Javier me envió un mensaje con la noticia de que había encontrado una posible solución. Había desarrollado un programa que podía escanear la computadora en busca de fragmentos de datos eliminados y restaurarlos. Con emoción, decidí probar el programa de Javier. La instalación fue rápida, y cuando finalmente ejecuté el escaneo, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. El programa comenzó a buscar, y mi corazón latía con fuerza mientras veía la barra de progreso avanzar. Después de unos minutos que parecieron eternos, el escaneo finalizó. Había encontrado algunos datos, pero no todo era recuperable. La realidad me golpeó con fuerza. Aún así, la recuperación de algunos elementos me brindó un rayo de esperanza. Podía volver a conectar con algunas personas y reconstruir parte de mi vida. Comencé a comunicarme con viejos amigos, explicando lo que había sucedido y cómo había perdido el contacto. Aunque algunos se mostraron comprensivos, otros no podían entender por qué había decidido borrarme. A medida que pasaba el tiempo, logré establecer nuevas conexiones y reforzar las antiguas. Sin embargo, la sombra del Proyecto Olvido seguía acechando. La inseguridad sobre mi identidad digital persistía, y me di cuenta de que el pasado nunca se olvida por completo. Era un recordatorio constante de que la tecnología tiene un poder inmenso y que nuestras decisiones pueden tener consecuencias inesperadas. Con el tiempo, aprendí a vivir con mi nueva realidad. Aunque había perdido mucho, también había ganado una perspectiva diferente sobre la vida y las relaciones. La búsqueda del Proyecto Olvido me enseñó que la identidad no se define solo por lo que compartimos en línea, sino también por las conexiones reales que formamos con las personas que nos rodean. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Comencé a escribir un blog donde compartía mis reflexiones sobre la vida digital, la privacidad y el impacto de nuestras decisiones. La escritura se convirtió en una forma de terapia y una manera de conectarme con quienes habían pasado por experiencias similares. A medida que mi blog crecía, también lo hacía mi comunidad. Conecté con personas de todo el mundo que compartían sus historias y luchas. Juntos, formamos un grupo de apoyo, donde compartíamos consejos y recursos sobre cómo proteger nuestra privacidad en línea y manejar los desafíos de vivir en un mundo digital. Años después, miraba hacia atrás y me daba cuenta de lo lejos que había llegado. Aunque el Proyecto Olvido había sido un camino lleno de desafíos, también me había llevado a descubrir una nueva pasión y un propósito. La experiencia me enseñó que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay una oportunidad para reconstruir y seguir adelante.
Era una noche tranquila, y decidí pasar el tiempo navegando por foros en línea. Siempre me había fascinado el mundo de las historias de terror en Internet, especialmente aquellas que parecían tener un trasfondo real. Mientras exploraba, me topé con un hilo titulado "Conexiones que no deberías hacer". La curiosidad me llevó a abrirlo, y lo que encontré me dejó helado. Los usuarios compartían experiencias inquietantes sobre extrañas conexiones que habían hecho en línea. Historias de personas que habían conocido a alguien en un chat y que, después de un tiempo, comenzaron a experimentar sucesos extraños en sus vidas. Algunos hablaban de recibir mensajes perturbadores, otros de encuentros inesperados. La mayoría de las historias terminaban en advertencias. No te conectes con desconocidos. A pesar de las advertencias, no pude resistir la tentación de unirme a un chat en un foro que prometía conectar almas gemelas. Era un lugar donde la gente compartía sus pensamientos más oscuros y secretos. Al principio, todo parecía inofensivo. Hablé con varios usuarios, compartiendo anécdotas y risas. Sin embargo, una persona en particular, que usaba el nombre de Eclipse, captó mi atención. Sus mensajes eran intrigantes y, a la vez, inquietantes. Eclipse parecía saber cosas sobre mí que no había compartido. Comentaba sobre mis miedos y mis inseguridades, como si estuviera leyendo mi mente. Al principio pensé que era una coincidencia, pero a medida que nuestras conversaciones se volvían más profundas, la sensación de incomodidad creció. Un día, Eclipse me envió un mensaje que decía: "Sé que tienes miedo de lo que hay en la oscuridad. No te preocupes, yo puedo ayudarte". Fue en ese momento que decidí que era hora de cortar la conexión. Sin embargo, cuando intenté bloquear a Eclipse, no pude. Su perfil parecía haber desaparecido como si nunca hubiera existido. La inquietud se apoderó de mí. Esa noche, no pude dormir, sintiendo que algo oscuro me acechaba. Los días pasaron, y aunque intenté seguir con mi vida, la sensación de ser observado no me abandonó. Comencé a recibir mensajes extraños en mis redes sociales, mensajes que parecían ser de Eclipse, aunque su cuenta no existía. "Estoy aquí", decía uno. "No puedes escapar de mí". La paranoia se apoderó de mí, y empecé a evitar las redes sociales y los foros. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía: "La verdad está más cerca de lo que piensas". Abrí el correo, y dentro había un enlace. Sin pensarlo, hice clic. La página se cargó, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una transmisión en vivo de mi propia casa, grabada desde un ángulo que no reconocía. La cámara mostraba mi sala de estar, y el corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que alguien estaba observándome. Desesperado, llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Me dijeron que probablemente había sido un engaño, una broma de mal gusto. Sin embargo, yo sabía que no era así. La sensación de que alguien estaba en mi vida, manipulando mis miedos, se intensificó. Decidí investigar más sobre Eclipse. Pasé horas buscando en foros y redes sociales, tratando de encontrar alguna pista. Finalmente, encontré un hilo antiguo que hablaba sobre un grupo de personas que habían tenido experiencias similares. Todos habían sido contactados por un usuario llamado Eclipse, y todos habían experimentado eventos extraños después de conectarse con él. La historia se volvió más oscura. Algunos de los usuarios habían desaparecido, y otros hablaban de haber sido acosados por una presencia desconocida. La conexión que había hecho en línea se había convertido en una pesadilla. Me di cuenta de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en la oscuridad. "No puedes escapar", decía una voz familiar. Me levanté de la cama, temblando de miedo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba allí, observándome, era innegable. Decidí que debía enfrentar mis miedos. Volví al foro donde había conocido a Eclipse
y publiqué mi experiencia, advirtiendo a otros sobre el peligro de conectarse con desconocidos. Para mi sorpresa, recibí respuestas de personas que habían tenido experiencias similares. Juntos, comenzamos a compartir información y a buscar respuestas. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía la sensación de que estábamos siendo observados. Recibimos mensajes amenazantes, y algunos de nuestros miembros comenzaron a desaparecer de la conversación. La paranoia se apoderó de nosotros, y la atmósfera se volvió tensa. Finalmente, decidimos organizar una reunión en persona para discutir lo que habíamos descubierto. Nos encontramos en un lugar público, y aunque la conversación fue intensa, sentí que había un rayo de esperanza. Juntos éramos más fuertes y estábamos decididos a enfrentar a Eclipse. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que alguien me seguía. Miré por encima del hombro, pero no vi a nadie. La sensación de ser observado se intensificó, y el miedo se apoderó de mí. Cuando llegué a casa, encontré una nota en mi puerta. No te atrevas a hablar de mí. A partir de ese momento, supe que había cruzado una línea peligrosa. La conexión que había hecho en línea se había convertido en una pesadilla que no podía escapar. La historia de Eclipse se convirtió en una advertencia para mí y para todos aquellos que se atreven a explorar los oscuros rincones de Internet. La búsqueda de la verdad puede llevarte a lugares que nunca imaginaste, y a veces es mejor dejar ciertos secretos enterrados en la oscuridad. A pesar de todo, decidí que no podía rendirme. La sensación de impotencia era abrumadora, pero sabía que debía descubrir quién era realmente Eclipse. Comencé a investigar más a fondo, utilizando todos los recursos a mi disposición. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Eclipse parecía conocer mis pensamientos y sentimientos. ¿Era simplemente un experto en manipulación psicológica? ¿O había algo más siniestro en juego? Pasé horas buscando información sobre Eclipse en la red oscura. En uno de los foros, encontré menciones de un grupo clandestino que se hacía llamar Los Observadores. Según las leyendas urbanas, este grupo se especializaba en rastrear y manipular a personas que se aventuraban demasiado en el mundo digital. Los relatos contaban que eran expertos en infiltrarse en las vidas de sus víctimas, utilizando información obtenida de sus redes sociales y otros lugares en línea. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi mente. ¿Podría Eclipse ser parte de este grupo? ¿Era posible que estuviera siendo manipulado por alguien que disfrutaba jugando con mis miedos? Me di cuenta de que debía ser cauteloso, así que decidí crear un nuevo perfil en línea, uno que no estuviera vinculado a mi identidad real. Al menos así podría investigar sin que Eclipse pudiera rastrear mis movimientos. Con mi nuevo perfil, empecé a interactuar con otros usuarios en diversos foros sobre terror en Internet. Compartí mis experiencias de manera anónima, buscando respuestas y apoyo. Descubrí que había muchas personas que habían tenido encuentros similares, pero a menudo terminaban en silencio, demasiado asustadas para hablar. Formamos un pequeño grupo de apoyo, compartiendo información y advirtiendo a otros sobre los peligros de conectarse con desconocidos en línea. Mientras más nos comunicábamos, más nos dábamos cuenta de que había patrones en las historias. Casi todos habían sentido una presencia inquietante después de haber hecho una conexión sospechosa. Algunos incluso mencionaron experiencias de acoso virtual, donde sus vidas personales se veían invadidas por mensajes amenazantes y situaciones extrañas. Con cada historia que escuchaba, mi determinación crecía. Decidí que debía enfrentar a Eclipse. No podía permitir que el miedo dominara mi vida. Organicé una reunión en línea con mi grupo de apoyo, y juntos decidimos trazar un plan. Queríamos hacer un frente común contra Eclipse, compartir nuestras experiencias y, si era posible, exponer su verdadera naturaleza. La noche de la reunión fue tensa. Todos estábamos nerviosos, pero la sensación de unidad nos daba fuerza. Compartimos nuestras historias y comenzamos a recopilar pruebas, screenshots de mensajes, grabaciones de llamadas,
todo lo que pudiera demostrar que no estábamos locos, que había algo real y peligroso acechando en la oscuridad de Internet. Mientras discutíamos, uno de los miembros del grupo, que usaba el seudónimo Luz, comenzó a investigar los orígenes del perfil de Eclipse. Se dio cuenta de que había patrones en las direcciones IP desde las que se conectaba. Después de una larga noche de trabajo, Luz logró rastrear una dirección que apuntaba a una ubicación específica. La revelación fue escalofriante. La dirección pertenecía a una antigua biblioteca local, un lugar que había sido cerrado al público durante años debido a su deterioro. ¿Qué haría alguien en un lugar así? Era un día como cualquier otro cuando decidí explorar un nuevo foro de Internet, uno que prometía historias de terror basadas en experiencias reales. Me intrigaba cómo lo digital podía convertirse en un vehículo para el horror, así que me uní a la comunidad con la esperanza de escuchar relatos escalofriantes. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras navegaba por el foro, noté un hilo titulado La última conexión. El título me llamó la atención, y al abrirlo, encontré una serie de publicaciones de un usuario que se hacía llamar Agujero Negro. Sus historias eran inquietantes, pero lo que realmente captó mi atención fue el tono de desesperación en sus palabras. Hablaba de una experiencia que había cambiado su vida para siempre, de una conexión que había hecho en línea que había desencadenado una serie de eventos traumáticos. A medida que leía, me di cuenta de que Agujero Negro había comenzado a recibir mensajes extraños después de conectarse con un usuario en un chat anónimo. Al principio, los mensajes eran inofensivos, pero pronto se volvieron amenazantes. Agujero Negro compartía cómo había comenzado a sentir que alguien lo estaba vigilando, y cada vez que recibía un nuevo mensaje, su ansiedad crecía. La historia culminaba en un clímax aterrador. Agujero Negro reveló que había visto una figura en la oscuridad de su casa, una sombra que parecía conocer todos sus secretos. Mi curiosidad se convirtió en inquietud. ¿Podría algo así sucederme a mí? Decidí que debía saber más, así que respondí al hilo, preguntando si había alguna forma de contactar a Agujero Negro. Para mi sorpresa, él respondió casi de inmediato, invitándome a un chat privado. La conversación comenzó de manera casual, pero a medida que Agujero Negro compartía más detalles de su experiencia, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Me contó que había intentado desconectarse de la red, pero cada vez que lo hacía, los mensajes continuaban llegando. La figura en la oscuridad se volvió más prominente en su vida y comenzó a afectar su salud mental. Me advirtió que no me uniera a ningún chat anónimo, que mantuviera la distancia, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. A medida que pasaron los días, la relación se volvió más intensa. Agujero Negro parecía necesitarme, y yo me encontraba atrapado en su historia. Comenzamos a hablar todas las noches, mientras él compartía sus temores y yo ofrecía consuelo. Sin embargo, empecé a notar patrones extraños en nuestras conversaciones. Cada vez que él mencionaba la sombra, yo sentía una presencia en mi propia casa. Una noche, mientras hablábamos, Agujero Negro me envió un mensaje que me dejó helado. «Sé que estás siendo observado», escribió. «No puedo permitir que te pase lo mismo que a mí». La sensación de terror se apoderó de mí y decidí que era hora de cortar la conexión. Sin embargo, cuando intenté cerrar el chat, mi computadora se congeló. No podía salir de la conversación. El pánico se apoderó de mí. Comencé a escuchar un susurro en la oscuridad de mi habitación. «No puedes escapar», decía la voz. Era la misma voz que Agujero Negro había mencionado, y el miedo se apoderó de mí por completo. La figura en la oscuridad se hacía más real con cada palabra. Desesperado, apagué la computadora y me dirigí a la sala de estar, tratando de calmarme. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche no pude dormir, y cada pequeño ruido me hacía saltar.
Decidí que necesitaba ayuda, así que llamé a un amigo cercano, quien siempre había sido escéptico sobre mis intereses en el terror. Al principio, intentó convencerme de que estaba imaginando cosas, pero al ver mi estado de pánico, finalmente accedió a venir. Cuando llegó, le conté todo sobre Agujero Negro y la sombra que me acechaba. Decidimos revisar el historial de mi computadora, en busca de alguna pista. Mientras revisábamos, encontramos un archivo oculto que parecía contener mensajes de Agujero Negro. Al abrirlo, descubrimos que había una serie de mensajes que nunca había visto. Mensajes que hablaban de otros usuarios que habían experimentado lo mismo. Cada historia era inquietante. Personas que habían hecho conexiones en línea, solo para ser acosadas por un ser en la oscuridad que parecía alimentarse de sus miedos. Mi amigo y yo nos miramos, y el horror se reflejaba en nuestros rostros. Sabíamos que necesitábamos actuar. Decidimos investigar más sobre Agujero Negro y su historia. Pasamos horas buscando en foros y redes sociales, tratando de encontrar alguna pista sobre su verdadera identidad. Fue entonces cuando encontramos otro hilo que mencionaba a un grupo conocido como los Vigilantes. Este grupo se especializaba en investigar casos de acoso en línea y había recopilado testimonios de personas que habían tenido experiencias similares. Una de las publicaciones afirmaba que los vigilantes habían descubierto un patrón en los mensajes de aquellos que eran acosados. Todos parecían estar conectados de alguna manera a un usuario anónimo que jamás se mostraba. La idea de que había alguien detrás de todo esto me aterraba, pero al mismo tiempo me daba una chispa de esperanza. Si los vigilantes habían logrado identificar a este acosador, tal vez nosotros también podríamos hacerlo. Con la información que habíamos recopilado, decidimos contactar a los vigilantes. Les enviamos un mensaje detallando nuestra situación y los peligros que Agujero Negro había enfrentado. Para nuestra sorpresa, recibimos una respuesta casi de inmediato. Un miembro del grupo, que se hacía llamar Centinela, se ofreció a ayudarnos. Centinela nos explicó que había estado siguiendo el rastro de Agujero Negro y otros casos similares. La figura en la oscuridad era un fenómeno conocido en el ámbito del acoso en línea, y muchos creían que era un tipo de entidad digital que se alimentaba del miedo y la ansiedad de sus víctimas. No es solo una persona, dijo. Es un conjunto de miedos y traumas que se manifiestan a través de la conexión en línea. La conversación con Centinela fue reveladora, pero también aterradora. Nos advirtió que podríamos estar en peligro al intentar desenmascarar la figura detrás de Agujero Negro. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Acordamos reunirnos con Centinela en una ubicación pública y segura. La noche de la reunión, llegué con mi amigo, nervioso pero decidido. Centinela era un individuo enigmático, con una presencia calmada que parecía irradiar confianza. Nos explicó que había desarrollado un software que podía rastrear la actividad en línea de Agujero Negro y sus conexiones, y que estaba dispuesto a ayudarnos. Con su ayuda comenzamos a analizar el rastro digital de Agujero Negro. A medida que revisábamos los datos, descubrimos que el usuario había estado en contacto con una serie de perfiles anónimos en diferentes foros, todos los cuales parecían tener una conexión común. Era como si Agujero Negro estuviera en el centro de una red de personas que eran acosadas por la misma figura en la oscuridad. A medida que nos adentrábamos más en la investigación, comenzamos a recibir mensajes amenazantes en nuestras propias computadoras. No deberían haber investigado, decía uno. Esto es solo el comienzo. La tensión aumentaba y el miedo se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Sin embargo, no podíamos rendirnos. Centinela y nosotros seguimos trabajando juntos, tratando de encontrar la fuente de esta oscuridad. A medida que más personas se unían a nuestra causa, comenzamos a recopilar testimonios y evidencia. Había otros que habían sido afectados de la misma manera, y juntos formamos una comunidad decidida a enfrentarse a la figura en la oscuridad. Un día,
Mientras revisábamos los datos en la computadora de Centinela, encontramos un patrón que nos llevó a una dirección en línea específica. Era un foro oculto, y al acceder, nos encontramos con una serie de publicaciones que hablaban sobre la conexión final. Cada relato era más inquietante que el anterior, describiendo cómo aquellos que habían tratado de desconectarse de la figura en la oscuridad eran víctimas de un acoso constante y aterrador. Decididos a poner fin a esta pesadilla, organizamos una reunión en línea con todos los afectados. La idea era compartir nuestras historias y construir un frente común contra la figura en la oscuridad. La noche de la reunión, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que no estábamos solos, y cada relato compartido nos acercaba más a la verdad. A medida que la reunión avanzaba, la atmósfera se volvía más intensa. Las historias eran desgarradoras, cada una más aterradora que la anterior. La figura en la oscuridad había dejado su huella en cada uno de nosotros, y la sensación de unidad crecía. Sin embargo, mientras compartíamos nuestras experiencias, un mensaje apareció en la pantalla. No pueden detenerme. El terror se apoderó de nosotros. La figura en la oscuridad estaba escuchando, y el miedo se convirtió en una fuerza palpable. Sin embargo, en lugar de desmoronarnos, la comunidad se unió más fuerte. No sé qué me llevó a dar ese primer clic. Quizás fue la curiosidad, esa chispa que enciende el fuego de lo prohibido. O tal vez fue la sensación de que, en algún lugar oculto, había un mundo que me prometía secretos que nunca imaginé. La Deep Web era un mito en mi círculo de amigos, un lugar donde la moralidad se difuminaba y las reglas se desvanecían. Recuerdo la primera vez que accedí. La pantalla de mi computadora parpadeaba, y el aire en mi habitación parecía volverse denso, cargado de la anticipación de lo desconocido. Usé un navegador especial, uno que prometía el anonimato. La primera página que vi era un foro de discusión. La gente escribía sobre todo, desde política hasta tecnología, pero había un subtexto oscuro en cada palabra. Hablaban de cosas que nunca debería haber oído. Al principio, me sentía como un intruso. Leía las conversaciones, pero nunca me atreví a participar. Sin embargo, la fascinación se convirtió rápidamente en obsesión. Un día, mientras navegaba, vi un hilo titulado «Negocios que no se pueden contar». Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic. Allí, descubrí un mundo de contrabando, tráfico de información y servicios que desafiaban la ley. La adrenalina me invadió, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, mi curiosidad me empujó a seguir explorando. Una noche, decidí registrarme en el foro. Mi nombre de usuario era un alias que elegí al azar, algo que no me delatara. Empecé a interactuar con otros usuarios, algunos de los cuales parecían ser expertos en sus campos. Hablaban de hacking, de cómo robar información privada y de las últimas técnicas para no ser detectados. La charla se tornaba más oscura, y yo, atrapado en la emoción del momento, me dejé llevar. A medida que pasaban las semanas, mis interacciones se volvieron más arriesgadas. Un usuario me envió un mensaje privado. Se hacía llamar El Fantasma, y decía que podía ayudarme a entrar en el mundo del hacking. Sus mensajes estaban llenos de jerga técnica que al principio no entendía, pero que poco a poco fui desentrañando. Me ofreció una oportunidad que no pude rechazar: aprender a infiltrarme en sistemas seguros. Las lecciones eran intensas. El fantasma me enseñó a usar herramientas que nunca supe que existían. Me habló de redes ocultas y de cómo acceder a información que los gobiernos intentaban mantener en secreto. Me sentí poderoso, como si tuviera el mundo a mis pies. Pero al mismo tiempo, había una voz en mi cabeza que me advertía sobre el peligro en el que me estaba metiendo. Con el tiempo empecé a ver cómo este mundo no era solo un juego. La gente que conocí en esos foros eran personas con intenciones oscuras. Algunos hablaban de estafas, otros de la venta de datos personales robados. Un día, un hilo capturó mi atención. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Era un grupo que se dedicaba a hackear cuentas bancarias y robar información de tarjetas. La tentación era fuerte, pero también lo era el temor. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Decidí que era mejor alejarme, pero no fue tan sencillo. El fantasma no se lo tomó bien. Me mandó un mensaje en el que me advertía que no podía simplemente escapar. La Deep Web no se olvida de los que la traicionan, decía. En ese momento, el escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. A partir de entonces, todo cambió. Comencé a recibir correos anónimos, mensajes que me decían que me estaban vigilando. Mi pulso se aceleraba cada vez que escuchaba un sonido proveniente de mi computadora. La paranoia se apoderó de mí. Cada vez que salía de casa me preguntaba si alguien me estaba siguiendo. La vida que había llevado antes parecía lejana, como un recuerdo de un tiempo más simple. Un día, decidí que ya era suficiente. Tenía que salir de ese mundo. Cambié mis contraseñas, borré todo rastro de mí en la Deep Web y desinstalé el navegador que había usado. Me sentí aliviado, como si hubiera escapado de una trampa mortal. Pero la paz fue efímera. Al poco tiempo, un grupo en el que alguna vez participé me contactó nuevamente. Esta vez no era un mensaje anónimo, era una amenaza directa. Sabemos lo que hiciste, no puedes escapar. Las palabras resonaron en mi mente y la ansiedad se apoderó de mí. Empecé a mirar por encima del hombro, a temer cada sombra que se interponía en mi camino. Lo que había comenzado como una curiosidad inocente se convirtió en una pesadilla. Estaba atrapado en un juego que no entendía del todo, con jugadores que eran mucho más peligrosos de lo que había imaginado. La Deep Web no era solo un espacio de libertad, era un ecosistema de depredadores, un lugar donde la moralidad no tenía cabida. Finalmente decidí que ya no podía vivir así. Busqué ayuda, fui a la policía y les conté mi historia. Aunque dudaron de mí al principio, las pruebas que presenté fueron suficientes para que empezaran a investigar. Pero aún así, sabía que había dejado una parte de mí atrapada en la oscuridad de la red. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que la curiosidad puede ser peligrosa. Hay lugares que no deberíamos explorar, secretos que no deberían ser revelados. La Deep Web me enseñó esa lección de la manera más dura posible. Aunque me he alejado de ese mundo, las cicatrices permanecen, recordándome que no todo lo que brilla es oro y que, en las sombras de la red, hay gente mala dispuesta a todo. La historia no termina aquí, y aunque he tomado medidas para protegerme, sé que siempre habrá una parte de mí que mirará hacia atrás, preguntándose qué habría pasado si hubiera seguido ese camino oscuro. La Deep Web no es un lugar para los curiosos, es un laberinto del que es difícil escapar. Después de mi declaración a la policía, un nuevo capítulo de mi vida comenzó. La sensación de alivio que había experimentado al hablar fue rápidamente sustituida por una inquietud persistente. Había compartido mi historia, pero ¿había hecho lo correcto? Me sentía como un traidor hacia un mundo que, aunque oscuro, me había fascinado. Las noches se volvieron largas y llenas de desasosiego, y cada sonido en la casa me hacía saltar. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la policía había comenzado a investigar, no recibía noticias. La incertidumbre se apoderó de mí, y empecé a preguntarme si alguna vez podría escapar realmente de las garras de la Deep Web. A veces, sentía que los ojos invisibles aún me observaban, como si los ecos de mis decisiones pasadas nunca me dejaran en paz. Intenté volver a la normalidad, pero cada interacción, cada conversación con amigos se sentía falsa. Era como si un velo de desconfianza se hubiera instalado entre ellos y yo. No podía compartir lo que había vivido. La mayoría no entendería. El miedo a ser juzgado me mantenía en silencio. Sin embargo, había una persona en quien confiaba. Clara, mi hermana. Siempre había sido mi confidente, así que un día decidí abrirme a ella. Mientras tomábamos café en su cocina, le conté todo. Hablé de la curiosidad, del foro, del fantasma,
y de cómo había estado en el borde de un abismo del que no sabía si podría regresar. A medida que hablaba, el peso de mi secreto comenzó a aliviarse. Clara me escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de temor y comprensión. Cuando terminé, tomó un sorbo de café y me miró a los ojos. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó con suavidad. «No lo sé», respondí. «Solo espero que la policía pueda hacer algo, pero tengo miedo de que ellos también encuentren la manera de llegar hasta mí». Clara me sugirió que comenzara una nueva rutina. Me instó a concentrarme en mis estudios, en cosas que me apasionaban. Así que decidí inscribirme en un curso de programación. Quería entender mejor el mundo digital, no solo desde la perspectiva de la curiosidad, sino desde un ángulo más constructivo. Al aprender sobre seguridad informática, sentí que empezaba a recuperar el control sobre mi vida. Con el tiempo, el curso me ayudó a llenar los vacíos que había dejado la experiencia en la Deep Web. Aprendí sobre cómo proteger sistemas, cómo entender la arquitectura de las redes y cómo defenderme de aquellos que usan sus habilidades para el mal. Sin embargo, cada vez que subía a un nuevo nivel de conocimiento, el miedo seguía acechando en mi mente. Había una sombra de duda que no podía sacudirme, un recordatorio constante de que el mundo en línea estaba lleno de peligros. Un día, mientras investigaba sobre técnicas de cifrado, me encontré con un documento que hablaba sobre la vigilancia en línea y cómo ciertas organizaciones rastrean a los usuarios que se aventuran en la Deep Web. La lectura me hizo temblar. ¿Era posible que ellos supieran lo que había hecho? ¿Debía preocuparme por repercusiones futuras? Esos pensamientos me llevaron a una espiral de ansiedad. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué a un terapeuta que pudiera ayudarme a manejar mis miedos y la paranoia que había surgido a raíz de mi experiencia. Las sesiones fueron reveladoras. Aprendí que no estaba solo en mis sentimientos, que muchas personas enfrentan la ansiedad de formas diferentes y que lo importante era cómo aprender a manejarla. Mientras me sumergía en el proceso de sanación, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de un remitente anónimo. El corazón me dio un vuelco. Abrí el mensaje con miedo y curiosidad. El contenido era simple. «Sabemos que hablaste con la policía. No olvides que siempre estamos cerca». Los ojos se me llenaron de lágrimas. La sensación de estar atrapado volvió a mí con una fuerza renovada. La historia no termina aquí, y aunque he tomado medidas para protegerme, sé que siempre habrá una parte de mí que mirará hacia atrás, preguntándose qué habría pasado si hubiera seguido ese camino oscuro. La Deep Web no es un lugar para los curiosos, es un laberinto del que es difícil escapar. Después de mi declaración a la policía, un nuevo capítulo de mi vida comenzó. La sensación de alivio que había experimentado al hablar fue rápidamente sustituida por una inquietud persistente. Había compartido mi historia, pero ¿había hecho lo correcto? Me sentía como un traidor hacia un mundo que, aunque oscuro, me había fascinado. Las noches se volvieron largas y llenas de desasosiego, y cada sonido en la casa me hacía saltar. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la policía había comenzado a investigar, no recibía noticias. La incertidumbre se apoderó de mí, y empecé a preguntarme si alguna vez podría escapar realmente de las garras de la Deep Web. A veces, sentía que los ojos invisibles aún me observaban, como si los ecos de mis decisiones pasadas nunca me dejaran en paz. Intenté volver a la normalidad, pero cada interacción, cada conversación con amigos, se sentía falsa. Era como si un velo de desconfianza se hubiera instalado entre ellos y yo. No podía compartir lo que había vivido. La mayoría no entendería. El miedo a ser juzgado me mantenía en silencio. Sin embargo, había una persona en quien confiaba. Clara, mi hermana, siempre había sido mi confidente, así que un día decidí abrirme a ella. Mientras tomábamos café en su cocina, le conté todo. Hablé de la curiosidad, del foro, del fantasma
y de cómo había estado en el borde de un abismo del que no sabía si podría regresar. A medida que hablaba, el peso de mi secreto comenzó a aliviarse. Clara me escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de temor y comprensión. Cuando terminé, tomó un sorbo de café y me miró a los ojos. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó con suavidad. «No lo sé», respondí. «Solo espero que la policía pueda hacer algo. Pero tengo miedo de que ellos también encuentren la manera de llegar hasta mí». Clara me sugirió que comenzara una nueva rutina. Me instó a concentrarme en mis estudios, en cosas que me apasionaban. Así que decidí inscribirme en un curso de programación. Quería entender mejor el mundo digital, no solo desde la perspectiva de la curiosidad, sino desde un ángulo más constructivo. Al aprender sobre seguridad informática, sentí que empezaba a recuperar el control sobre mi vida. Con el tiempo, el curso me ayudó a llenar los vacíos que había dejado la experiencia en la Deep Web. Aprendí sobre cómo proteger sistemas, cómo entender la arquitectura de las redes y cómo defenderme de aquellos que usan sus habilidades para el mal. Sin embargo, cada vez que subía a un nuevo nivel de conocimiento, el miedo seguía acechando en mi mente. Había una sombra de duda que no podía sacudirme, un recordatorio constante de que el mundo en línea estaba lleno de peligros. Un día, mientras investigaba sobre técnicas de cifrado, me encontré con un documento que hablaba sobre la vigilancia en línea y cómo ciertas organizaciones rastrean a los usuarios que se aventuran en la Deep Web. La lectura me hizo temblar. ¿Era posible que ellos supieran lo que había hecho? ¿Debía preocuparme por repercusiones futuras? Esos pensamientos me llevaron a una espiral de ansiedad. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué a un terapeuta que pudiera ayudarme a manejar mis miedos y la paranoia que había surgido a raíz de mi experiencia. Las sesiones fueron reveladoras. Aprendí que no estaba solo en mis sentimientos, que muchas personas enfrentan la ansiedad de formas diferentes y que lo importante era cómo aprender a manejarla. Mientras me sumergía en el proceso de sanación, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de un remitente anónimo. El corazón me dio un vuelco. Abrí el mensaje con miedo y curiosidad. El contenido era simple. «Sabemos que hablaste con la policía. No olvides que siempre estamos cerca». Los ojos se me llenaron de lágrimas. La sensación de estar atrapado volvió a mí con una fuerza renovada. Decidí hablar con Clara sobre el mensaje. ¿Qué si no estoy a salvo, incluso después de haberlo revelado todo?, le dije con voz temblorosa. Ella me abrazó y me aseguró que estaba allí para ayudarme. «No estás solo. Lucharemos contra esto juntos», me prometió. Sin embargo, la idea de que podría haber consecuencias por mi decisión seguía acechando en mi mente. La policía continuó su investigación, pero no había avances tangibles. Comencé a perder la esperanza de que alguna vez podría liberarme de este ciclo de miedo. A pesar de la incertidumbre, decidí que no iba a vivir en la sombra. Comencé a documentar mis experiencias, a escribir sobre lo que había aprendido y sobre las lecciones que los demás podrían sacar de mi historia. Quería alertar a otros sobre los peligros de la Deep Web para que no cayeran en la misma trampa que yo. Con el tiempo, mis escritos encontraron un pequeño público en línea. Compartía mis experiencias en un blog, abordando temas de ciberseguridad y la importancia de la precaución en el mundo digital. Recibí mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares, y eso me hizo sentir menos solo. La comunidad que se formó en torno a mis relatos me brindó un sentido de apoyo que no sabía que necesitaba. Sin embargo, la sombra de la Deep Web nunca se desvaneció por completo. Un día, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje que me heló la sangre. Era de un grupo que había estado siguiendo mis publicaciones. «Parece que has estado hablando de cosas que no deberías», decía el mensaje. «Tienes dos opciones: dejar de escribir o enfrentarte a las consecuencias». La adrenalina me recorrió. Sabía que había cruzado una línea. Si ellos sabían de mí, ¿qué más podrían hacer?
La presión se volvió intensa. Me sentía atrapado entre la necesidad de seguir compartiendo mi historia y el miedo a represalias. Pero Clara me ayudó a mantener la calma. No puedes dejar que ellos te controlen. Tienes que seguir adelante, me dijo con firmeza. Después de algunas semanas de deliberación, decidí que no me dejaría intimidar. Continué escribiendo y compartiendo información, pero tomé precauciones extremas. Cambié mi dirección de correo, utilicé herramientas de cifrado y reforcé mi seguridad en línea. Era un juego arriesgado, pero había aprendido a defenderme. Con el tiempo, la intensidad de las amenazas disminuyó. Tal vez se habían dado por vencidos o, tal vez, habían encontrado a alguien más a quien dirigir su atención. Durante ese periodo, también comencé a enfocarme en mis metas a largo plazo. La ciberseguridad se convirtió en mi pasión y decidí que quería hacer de eso mi carrera. Inscribirme en una universidad para estudiar ingeniería en ciberseguridad fue una decisión que me dio esperanza. Cada paso que daba hacia un futuro más brillante me hacía sentir que, finalmente, estaba recuperando el control de mi vida. A medida que me adentraba en el mundo académico, aprendí sobre los aspectos positivos de la tecnología y cómo podía utilizarla para proteger a otros. Me di cuenta de que, aunque había un lado oscuro en el mundo digital, también había una luz. Hoy, mientras escribo esto, reflexiono sobre el camino que he recorrido. La Deep Web me enseñó muchas lecciones, algunas duras y otras valiosas. Aprendí que la curiosidad puede llevar a lugares peligrosos y que la confianza es un recurso escaso en ese entorno. Pero también descubrí la importancia de la resiliencia y la capacidad de levantarse después de caer. Mi historia no es solo un relato sobre la Deep Web, es un testimonio de la lucha, la superación y la búsqueda de un propósito. Aunque el miedo puede seguir acechando, estoy decidido a no dejar que controle mi vida. En lugar de ser un prisionero de mis decisiones pasadas, he elegido ser un defensor del conocimiento y la seguridad en un mundo donde las sombras aún amenazan con envolvernos. Al final, a pesar de las experiencias difíciles, encontré mi camino hacia la luz. La Deep Web puede haber sido un lugar de oscuridad, pero ahora tengo la habilidad de transformar esa experiencia en conocimiento y ayudar a otros a mantenerse alejados de sus peligros. Estoy listo para enfrentar el futuro, armado con la sabiduría que solo se obtiene a través de las luchas más difíciles. No sé en qué momento decidí adentrarme en la Deep Web. Tal vez fue la curiosidad, esa chispa insaciable que me empujaba a explorar lo prohibido. O tal vez fue el deseo de escapar de la monotonía de mi vida diaria. Cualquiera que sea el motivo, lo que comenzó como un simple experimento se convirtió en una experiencia que jamás olvidaré. Recuerdo la primera vez que abrí mi navegador Tor. La pantalla se llenó de un aire de misterio y peligro. La interfaz era rudimentaria, y cada enlace que pulsaba parecía llevarme más profundo en un laberinto oscuro. Al principio, navegaba con precaución, buscando foros y chats donde la gente discutía temas que no podría imaginar en el mundo superficial. Pero a medida que pasaban los días, mi curiosidad se convirtió en obsesión. Un día, encontré un foro que prometía acceso a la verdad detrás de la fachada. Era un lugar donde la gente compartía información sobre actividades ilegales, desde la compra de drogas hasta documentos falsificados. Lo que más me intrigó fue un hilo titulado "El verdadero rostro del poder". La promesa de descubrir secretos oscuros me atrajo como un imán. Al unirme a la conversación, me di cuenta de que no estaba hablando con cualquier persona. Eran individuos astutos, expertos en ocultar su identidad. Compartían historias de traiciones, engaños y, sobre todo, de poder. A través de ellos, aprendí sobre un mundo donde las leyes eran solo una sugerencia, un mundo donde la moralidad se desvanecía en la penumbra de la red. Con el tiempo, me hice amigo de un usuario al que llamaré Beeper.
Él era un veterano de la Deep Web, un hombre que parecía saberlo todo. Me habló de los mercados negros, de cómo se podía comprar cualquier cosa por un precio, y de cómo la lealtad era un concepto frágil en ese lugar. Me enseñó a navegar por las aguas turbulentas de la desconfianza que gobernaban ese mundo. Una noche, mientras charlábamos, Viper me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Me ofreció unirme a él en una transacción que, según él, me haría ganar una buena suma de dinero. La oferta era simple: actuar como intermediario en la compra de un lote de datos robados. Al principio, dudé. Sabía que era ilegal, pero el pensamiento de tener acceso a una cantidad significativa de dinero me hizo titubear. Finalmente decidí aceptar. La transacción se realizó en un foro oculto y todo parecía ir bien. Recibí mi parte del dinero en criptomonedas y por un breve momento sentí que había encontrado un lugar en el que podría prosperar. Pero la alegría fue efímera. Días después, Viper me contactó de nuevo. Esta vez, su tono era diferente. Estaba preocupado. Había un problema con los datos que habíamos vendido. Al parecer, la información no solo era robada, sino que contenía detalles personales de personas influyentes. La policía estaba tras la pista, y sabía que nosotros éramos los siguientes en la lista. El pánico se instaló en mí. Intenté borrar mis huellas, deshacerme de todo lo que pudiera vincularme a la transacción, pero en la Deep Web, escapar de las consecuencias es más difícil de lo que parece. Mientras más trataba de ocultarme, más me daba cuenta de lo atrapado que estaba. Viper se volvió cada vez más errático. Comenzó a enviar mensajes encriptados, hablando de cortar la cabeza de la serpiente y de deshacerse de los testigos. La paranoia se apoderó de él, y en una de sus últimas comunicaciones, me advirtió que había alguien tras nosotros. Un grupo que no se detendría ante nada. Esa noche, mientras miraba la pantalla de mi computadora, sentí una presencia inquietante. Era como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. El sudor me corría por la frente mientras revisaba mis mensajes. La idea de que podía ser capturado, de que mi vida podría desmoronarse en un instante, me aterrorizaba. Decidí que era hora de salir de ese mundo. Borré mis cuentas, eliminé mis datos y apagué mi computadora. Pero ya era demasiado tarde. La Deep Web no perdona, y las decisiones que tomé en la oscuridad comenzaron a tener consecuencias en la vida real. Una semana después, mientras caminaba hacia mi trabajo, noté que un coche me seguía. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cada vez que giraba en una esquina, el vehículo hacía lo mismo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La sensación de terror era palpable. Desesperado, busqué refugio en un café cercano, pero el miedo ya había hecho mella en mí. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, el coche ya no estaba. Sin embargo, esa sensación de ser observado no se desvaneció. Llamé a Viper, pero no hubo respuesta. Intenté contactar a otros en el foro, pero todas mis comunicaciones fueron ignoradas. El silencio ensordecedor de la Deep Web me envolvió, y la soledad se adueñó de mí. Así fue como entendí que la gente mala no solo existía en la pantalla de una computadora. Había un peligro real, tangible, y la vida que había elegido explorar estaba llena de traiciones y engaños. Me había dejado llevar por la codicia y la curiosidad, y ahora pagaba el precio. El tiempo pasó, y aunque intenté regresar a la normalidad, la experiencia me había dejado marcado. La Deep Web no era solo un lugar, era un estado mental, un recordatorio constante de que el mal puede ocultarse detrás de una pantalla. Hoy, miro atrás y reflexiono sobre aquel viaje. Nadie te advierte sobre las sombras que acechan en la red. A veces, lo que parece un simple clic puede llevarte a un abismo del que no puedes escapar. La lección es clara. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca deben ser cerradas, y la línea entre la curiosidad y la perdición es más delgada de lo que uno podría imaginar.
A medida que pasaron los meses, la experiencia en la Deep Web se convirtió en un recuerdo inquietante que no podía sacudirme. Intenté volver a mi vida anterior, pero en el fondo de mi mente, siempre había una sombra de desconfianza. Nunca supe si realmente estaba a salvo, o si esos días oscuros me habían dejado con un rastro que alguien podría seguir. Decidí que lo mejor sería mantenerme alejado de cualquier tecnología que pudiera vincularme a esa experiencia. Así que cambié mi teléfono, compré una computadora nueva y comencé a vivir como si nunca hubiera existido la Deep Web. Pero el eco de mis decisiones pasadas resonaba en mi interior. Las noches se convirtieron en un tormento, y mis sueños estaban plagados de imágenes distorsionadas de la vida que había dejado atrás. Un día, mientras caminaba por el parque, noté una figura familiar. Era un excompañero de la universidad, alguien con quien había perdido el contacto. Sentí un alivio momentáneo al verlo, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por el miedo. En la Deep Web, había aprendido que la confianza es un lujo que no te puedes permitir. Así que, en lugar de acercarme, decidí dar media vuelta y alejarme. Sin embargo, el destino es irónico. Al día siguiente recibí un mensaje de él a través de una red social. «Hola, te vi ayer. ¿Por qué no hablamos?» Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que él supiera algo? No tenía pruebas, pero la paranoia se había convertido en una constante en mi vida. Con un profundo suspiro, decidí ignorarlo. Con el tiempo, la tensión se volvió insoportable. En una ocasión, mientras estaba en una tienda, vi a un hombre con una chaqueta oscura y gafas de sol que me observaba. Mis instintos me decían que era alguien de ese mundo oscuro, aunque no podía probarlo. El sudor se acumuló en mi frente mientras trataba de actuar con normalidad. Al salir de la tienda decidí cambiar mi ruta habitual a casa, aterrorizado de que me siguieran. Un par de semanas después, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje que me heló la sangre. Era de un remitente desconocido, y su asunto decía: «No te olvides de nosotros». Abrí el mensaje con cautela. Dentro, había un enlace a un foro de la Deep Web que creía haber olvidado. No podía creer que alguien hubiera encontrado mi dirección de correo electrónico, y la posibilidad de que mi pasado regresara estaba a la vista. Por un instante, pensé en borrar el mensaje, pero la curiosidad me pudo. Pulsé el enlace y me llevó a un hilo que había estado inactivo durante meses, donde los antiguos miembros discutían sobre el mercado negro y el tráfico de información. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los comentarios. Era evidente que algunos de los usuarios estaban molestos por la pérdida de sus conexiones y parecía que estaban buscando a aquellos que se habían alejado. Cerré la ventana rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de ser observado regresó, como una sombra que nunca se aleja. Comencé a recibir mensajes anónimos en mis redes sociales, mensajes que parecían inofensivos, pero que tenían un tono amenazante. Frases como «No te olvides de la familia» y «Siempre estamos cerca» comenzaron a aparecer, y mi ansiedad se disparó. Decidí que tenía que actuar. Necesitaba buscar ayuda. Así que contacté a un viejo amigo, un experto en ciberseguridad. Nos conocimos en un café, y le conté todo lo que había experimentado. Su rostro se tornó serio mientras le explicaba los mensajes que había recibido. «Debes cambiar tus contraseñas y asegurarte de que nadie tenga acceso a tu información personal», me advirtió. «Y sobre todo, no respondas a esos mensajes. Podrían ser un intento de extorsión o, peor aún, un intento de hacerte daño». Siguiendo su consejo, hice todo lo posible para protegerme. Cambié todas mis contraseñas, activé la autenticación de 2 factores en cada cuenta y comencé a usar una VPN. Pero la paranoia seguía allí, y cada vez que escuchaba un ruido fuera de mi casa, mi corazón se aceleraba. La vida cotidiana se volvió una batalla constante contra el miedo. Una noche, mientras revisaba mi correo, noté un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. Era de un remitente que no reconocía, pero el asunto decía:
te estamos vigilando. El contenido del mensaje era escalofriante. Decía que sabía lo que había hecho y que había personas que no estaban contentas con mi decisión de salir de la Deep Web. Esa fue la última gota. La ansiedad se convirtió en pánico. No podía quedarme más tiempo en mi hogar. En plena noche, hice una maleta con lo esencial y decidí salir. No sabía hacia dónde iría, pero necesitaba alejarme de todo. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, solo queriendo escapar de esa vida que había creado para mí mismo. Finalmente, llegué a un pequeño motel en un pueblo remoto. Era un lugar tranquilo, y por un momento, sentí que podía respirar de nuevo. Pasé unos días allí, oculto de la vida que había dejado atrás. Sin embargo, la paz era efímera. Cada vez que escuchaba un coche pasar, mi corazón se aceleraba. La sensación de que alguien me estaba buscando no se desvanecía. En una de esas noches, mientras miraba la televisión, el noticiero local cubrió una historia sobre un grupo de hackers que habían sido arrestados. El nombre de uno de ellos me sonó familiar. Viper. No sabía si realmente se trataba de la misma persona, pero la conexión me dejó helado. ¿Y si él había hablado de mí? ¿Y si había revelado mi identidad? La paranoia se convirtió en una ola de desesperación. Decidí que debía regresar a casa y tratar de poner fin a esta pesadilla. Al llegar a mi ciudad, me sentí como un fugitivo. Cada sombra parecía tener un significado oculto. Cada rostro que veía me parecía sospechoso. No podía volver a mi antigua vida, así que decidí enfrentar mis demonios. Contacté a un abogado para discutir mis opciones. La idea de ir a la policía me aterraba, pero sabía que tenía que hacer algo. El abogado me aconsejó que reuniera toda la información posible sobre los mensajes que había recibido y que considerara presentar una denuncia. La idea de involucrar a las autoridades me llenó de incertidumbre. ¿Sería capaz de manejarlo? ¿Habría repercusiones? Finalmente, decidí dar el paso. Junté toda la información y me dirigí a la comisaría. Al contar mi historia, el oficial me escuchó con atención. Es importante que hablemos sobre el contenido de esos mensajes, me dijo. Parece que estás en una situación complicada. Te recomiendo que mantengas un perfil bajo y que no respondas a nada. También podemos investigar más sobre estos casos. Me sentí aliviado al menos de haber dado el primer paso. A medida que avanzaban las investigaciones, mis temores comenzaron a disiparse, aunque de manera lenta. La policía tomó en serio las amenazas y comenzaron a rastrear los mensajes. Me explicaron que la Deep Web es un lugar donde muchas personas creen que están a salvo, pero la realidad es que las consecuencias pueden ser devastadoras. Mientras la investigación continuaba, me di cuenta de algo. Había aprendido una lección valiosa. La curiosidad es una fuerza poderosa, pero también peligrosa. La línea entre el conocimiento y la ignorancia puede ser muy delgada, y a veces, lo que parece una aventura puede convertirse en una pesadilla. A medida que pasaba el tiempo, la amenaza comenzó a desvanecerse. Las advertencias en los mensajes cesaron, y la vida poco a poco volvió a la normalidad. Sin embargo, el miedo seguía siendo parte de mí. Aprendí a vivir con él, a aceptarlo como un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la Deep Web no solo me enseñó sobre la oscuridad del ser humano, sino también sobre la resiliencia. Aunque mis días en la red oscura fueron aterradores, también me hicieron más fuerte. Aprendí que es importante ser consciente de las decisiones que tomamos y de las repercusiones que pueden tener en nuestras vidas. Así que aquí estoy, viviendo con la sombra de mi pasado, pero con la determinación de seguir adelante. La vida es un viaje lleno de lecciones, y esta fue una de las más duras. Pero, a pesar de todo, sigo aquí, y eso es lo que realmente importa.